Amigos, estamos de regreso, iniciamos esta segunda hora informativa y ustedes recordarán esta nota que nosotros hemos compartido con ustedes de un grupo de estudiantes en un colegio del Callao, ¿no? Donde en realidad ejercen puesto lo que conocemos como el bullying, un maltrato psicológico a una profesora, incluso no solo la falta de respeto, sino de rebeldía, sino que además le quitan hasta sus bienes, le quitan el celular, le amenazan con lanzarlo por la ventana. Bueno, y esto entonces ha puesto un tema que creo que hemos estado descuidando. ¿Qué pasa dentro de las escuelas? ¿Qué pasa dentro de las aulas, en los colegios? Y para conversar un poco más sobre estos asuntos y buscar alternativas de solución, estamos acompañados con el psicoterapeuta Manuel Saravia. Él es director del Instituto Gestalt de Lima y de inmediato le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué pasa en realidad dentro de las aulas que muchos no conocemos y que si no fueran por algún video que se filtra por allí... Claro, que se hizo viral, ¿no? Que es un caso, pero deben existir muchos tantos. Por supuesto, ¿cuántos que en este momento no están denunciando, que no sabemos, que no se ha logrado mediatizar, ¿no? Yo creo que es importante el dotar de recursos a los colegios a través de capacitaciones constantes, porque si bien han aparecido medidas del Ministerio de Educación que efectivamente el propósito, el objetivo es muy bueno, como por ejemplo está prohibido expulsar a los alumnos y está prohibido definitivamente humillarlos, maltratarlos, pero muchas veces los profesores se sienten limitados en sus acciones por falta de información. Es ahí donde necesitan de repente un trabajo más preventivo. O sea, no tenemos que esperar que pasen estas cosas o peores aún para recién actuar, ¿no? O sea, yo creo que el colegio tiene que tener como un sistema preventivo constante, ¿no? O sea, y también hacer algo que es importante aclarar, es que el colegio no es un centro de rehabilitación de adicciones, el colegio tampoco es un centro de salud mental, en el colegio no tiene por qué hacerse terapia de pareja ni terapia familiar, y cada vez que un profesor está estresado, que un tutor está estresado o que un alumno se porta mal, inmediatamente lo llaman al psicólogo. Y a veces es un colegio que tiene 2.000, 3.000 estudiantes y tiene un solo psicólogo. Claro. Entonces yo creo que no tenemos que esperar que se desborde la situación, también entrar de pronto en un acto de negación, ¿no? O sea, acá no pasa nada, no se vayan contra mis profesores, no. O sea, tenemos que comenzar por aceptar la realidad, manejarnos con un criterio de realidad y decir, sí pues hay un problema y vamos a enfrentarlo de la mejor manera, pero no podemos entrar negando la situación. Entonces lo primero es enfrentarlo, el asunto es cómo enfrentarlo, porque lo decías con claridad, no es un centro de salud mental, ¿verdad? Así es. Entonces, pero no los puedes expulsar, entonces tienes que... hacer la derivación. Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿el colegio A con qué postas médicas, con qué centro de salud mental está trabajando? Articulado. Así es. Ya, esa articulación no existe. Se supone que por ahí deben haber algunos planes pilotos donde exista, y en algunos colegios incluso a veces hay mucha contradicción, ¿no? En algunos colegios, por ejemplo, se podría poner como alternativa que los psicólogos trabajen en la tarde y ya como si fuera un centro de apoyo psicológico para los estudiantes que están en la mañana dentro de aulas, ¿no? De acuerdo. Ahora, hemos empezado nosotros preguntándonos qué pasa dentro de los colegios, pero quizás la pregunta tendríamos que trasladarla antes de eso, ¿qué pasa dentro de los hogares? ¿No? Claro. Ahí empieza el asunto. Es que mira, hemos entrado también un poco en la cultura de mi hijo si sale jalado es culpa del colegio y si mi hijo se porta mal es culpa del colegio, y al final terminamos responsabilizando de lo que no estamos formando en casa a los profesores, a los directores. Yo creo que acá tiene que haber un trabajo en equipo, un trabajo conjunto donde tenemos que asumir responsabilidades conjuntas. O sea, los padres no pueden ir, a veces se juntan 5 o 6 padres de familia y quieren expulsar a un profesor que no les gusta, porque por ahí un grupo de chicos se quejaron. Entonces, si seguimos manejando las cosas desde esa cosmovisión de ver al alumno como el cliente tiene la razón, o al padre de familia que reclama mucho o que amenaza con denunciar, el colegio no va a poder hacer su tarea, que es formar. Pero ese formar no lo puede hacer solo, sino tiene que hacerlo conjuntamente con los padres de familia. Ya, entonces, para ir aterrizando, ¿cómo
afrontamos esta situación? Porque la situación existe. Claro Lo hemos que sí. visto en las imágenes y ese es un caso de cuántos tantos que no conocemos, ¿no? Ya, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces la autoridad? Porque quizás, claro, uno piensa en el director del colegio, pero si esa articulación con centros de salud públicos, eso tiene que venir desde más arriba. Me parece que hay un plan de trabajo itinerante, lo cual me parece muy importante. Sería interesante conocer el calendario de ese plan itinerante y a qué cantidad, porque los colegios son, la cantidad también hay que decir, es una población bastante grande. Y mientras más difusión haya sobre qué es lo que el colegio puede hacer y qué es lo que el colegio no puede hacer, creo que eso va a ayudar muchísimo. Además, los problemas tienen dimensiones diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, un alumno que se distrae en clase, que de repente tuvo una falta pequeña, que un alumno que ha hecho lo que hemos visto, ¿no? Que ya hay un problema con la autoridad. O sea, ahora, no era un alumno, es un grupo de alumnos. Podríamos hablar de una pequeña pandilla dentro del aula. Y si así está la profesora, ¿cómo estarán otros tantos alumnos allí adentro que están padeciendo el bullying de estos otros? Claro, pero eso también ya es consecuencia de todo un proceso que ha habido dentro de esa escuela, y también tendríamos que preguntarnos qué medidas tomaron en la medida que empezó a aparecer este tipo de situaciones, porque nosotros estamos viendo al final como el resultado, el pisar fondo de este colegio, pero tendríamos que ver qué estamos haciendo en este momento como escuela para erradicar los problemas que en el futuro podrían lamentablemente terminar en escenarios como el que hemos visto, ¿no? Ahora, y yo leyendo una entrevista que le han hecho a la ex ministra Martens, que dice que hay que hacer un trabajo más profundo en tema de valores. Recuerdo el famosísimo caso de corrupción en el mundo de la empresa Enron, ¿no? A partir de esa situación, las universidades más importantes del mundo dijeron, algo tenemos que hacer para que nuestros profesionales tengan una formación ética, y empezaron ellos a tener en su malla curricular un curso sobre ética que después se conoce como liderazgo, y hasta nuestros días llega como liderazgo. Deberíamos en la malla curricular, en el currículo nacional, que por cierto, por otros temas ha estado tanto en debate y en cuestionamiento, incluir un tema de ética, de formación de valores, por supuesto, de ciudadanía. Claro que sí, de civismo, de ética, de deontología, y sumado a eso yo agregaría un curso permanente de inteligencia emocional. Ajá. Porque vemos tantas autoridades, tantas personas exitosas en las competencias duras, pero no tienen sensibilidad, no hay empatía. Estamos con un problema en nuestro país de empatía, no estamos pensando en el otro. Yo veo un problema de salud mental, pero por supuesto. Las noticias, al menos aquí a uno, de verdad que... ¿Y sabes cuál es el problema? Que cada vez abrimos más centros de salud mental, pero no estamos trabajando en la prevención, no estamos trabajando en función de que el problema no aparezca, sino estamos trabajando pensando solamente en las personas que ya están, digamos, como que ya el incendio llegó, ¿no? Sino tenemos que pensar a futuro en cómo hacer para evitar este tipo de situaciones. Entonces, bueno, aquí hay una propuesta y ojalá las autoridades del Ministerio de Educación y de Salud, porque deben ser también parte interesada en este tema, tengan pues la humildad de escuchar propuestas, ¿no? Entonces, un curso no solo de tema de ética, valores, porque nos pueden decir, sí, eso ya está en el currículo, ¿no? Ciudadanía, que no sé cómo le llaman ahora al curso, lo que en mi época era educación, seguramente en nuestra época educación. Claro, sí. Claro. Pero un curso sobre inteligencia emocional. Claro. Que le da al chico seguridad, dominio propio, templanza. Control de impulso, porque vemos que muchos problemas que hay en los adolescentes tienen que ver no solamente con valores, que definitivamente es algo muy importante, sino con control de impulsos, con falta de empatía, con ese, también el ver el tema del principio de autoridad, ¿no? Cómo nos manejamos los profesores en clase, cómo hasta dónde tiene que llegar la relación entre profesores y alumnos, ¿no? Para los padres. Yo creo que nosotros no podemos ir culpando al colegio y pensando que el colegio tiene toda la responsabilidad. Hay cosas, yo sé que esto se dice hace muchos años, pero es real. Hay muchas cosas que se aprenden en casa y que no se aprenden necesariamente en el colegio. Personas que pueden estar muy cultivadas en temas teóricos, científicos, pero los valores definitivamente se construyen en la casa. Ahora, el sector tiene que tratar también con sus docentes, ¿no? Porque me pongo a pensar en esta pobre mujer, en esta profesora,
para ella ir al trabajo debe ser todo un suplicio. Por supuesto. Entonces, además, toda su vocación de enseñar, ese amor propio del maestro por sus estudiantes, debe haberse visto. Además, mira, sin querer, estamos de alguna forma dando un mensaje de impunidad. O sea, sin proponernos, ¿ah? Porque al final, mira, me porté mal contigo y no me han expulsado del colegio. Entonces tiene que haber una consecuencia y también poder capacitar, en este caso, a los profesores, a los centros educativos, para que esas medidas correctivas que definitivamente no deben lastimar la autoestima, no tienen por qué dañar la salud psicológica, la salud emocional, la salud mental del estudiante, pero sí tienen que hacerlo reflexionar, y a veces a las personas, para hacerlas reflexionar, sí las tenemos que sacar de su zona de confort, las tenemos que incomodar. Ese joven tiene que tener la necesidad de cambiar, pero si no hay una consecuencia, si no te quito, no sé, pues el televisor, no te quito tu PlayStation, entonces, ¿qué necesidad tiene ese joven de cambiar? Tenemos que hacerlo pisar fondo, sin evidentemente maltratarlo, sin humillarlo, sin ir en contra de ninguno de los principios básicos del niño y del adolescente, pero sí tenemos que invitarlo a la reflexión, a él y a su familia. El problema es que los padres de mi generación somos los que temíamos a nuestros padres y ahora tememos a nuestros hijos. Estamos pero de cabeza. Sí, estamos, ¿no?, con mucho sentimiento de culpa porque estamos también en la era de los workaholics, ¿no?, de los adictos al trabajo, y ese sentimiento de culpa es el celular al chico para que deje de molestar. Claro, sí. No, es un problema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con el psicoterapeuta Manuel Sarabia, director del Instituto HealthStart de Lima. Muchas gracias y bueno, ojalá pues nuestras autoridades del Ministerio de Educación y también de Salud presten atención a estas propuestas. Muy interesante, ¿eh? Un curso de inteligencia emocional en los colegios, desde pequeñitos y hasta el quinto de secundaria.